Entonces, pues cuento como un privilegio de tener la oportunidad de compartir en esta oportunidad del ministerio de la palabra un domingo cuando la congregación está unido con el propósito de adorar al Señor juntos y recibir la enseñanza de la palabra. Pues en un sentido, el mero hecho de que reunimos en nuestras iglesias para los servicios de adoración y predicación el primer día de la semana, nos recuerda que fue así el día domingo cuando Cristo resucitó de entre la tumba, mostrando su victoria sobre el pecado y la pena del pecado que es la muerte. Cuando fue crucificado 3 días antes para pagar la pena del pecado para todos los suyos, los que han de arrepentir de sus pecados y creer en Él. Por la crucifixión y la resurrección de Cristo, no solamente fuimos librados de la pena del pecado, sino también del poder del pecado, dándonos ahora la capacidad de resistir la tentación a pecar, basado en nuestra unión con Cristo en su muerte y su resurrección. Pablo se enfatiza la realidad de nuestra unión con Cristo en tal manera en Romanos capítulo 6 y los versículos 4 y 5. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Y basado en nuestra unión con Cristo, en su muerte y resurrección, jamás estaremos bajo la esclavitud del pecado, porque estamos ahora bajo un nuevo señoreo, el señoreo de Cristo. Y entonces debemos vivir como somos ahora en Cristo y no como éramos antes. Romanos 6, versículos 10 y 11 continúa diciendo, porque en cuanto a que Él murió, murió el pecado de una sola vez, de una vez para siempre. Para en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Sin importar cualquier sea la prueba o tentación que estamos enfrentando, tenemos causa de gozarnos y para confiar en el Señor Jesucristo. Aún por causa de la resurrección de Cristo, un día recibiremos la glorificación de nuestros cuerpos y entonces seremos libres de aún la presencia del pecado. Hay muchas más implicaciones, más prácticas para nuestras vidas relacionadas a la crucifixión y la resurrección de Jesús, sin importar lo que enfrentamos en nuestras vidas, tenemos siempre esperanza. Tenemos una esperanza viva porque tenemos un Señor vivo. Cristo Jesús, Señor nuestro, resucitado. Y mis hermanos, eso es importantísimo porque entre la vida cristiana enfrentaremos una que otra vez pruebas y dificultades tremendas. Problemas de salud o problemas de la salud de nuestros amados. Pérdidas de trabajo, dificultades financieras, problemas relacionales y aún persecuciones y amenazas de vida. Pues no sé que a lo mejor aquí en San José no tienen la misma mala fama como mi estado de Sinaloa en relación a las amenazas de vida, pero ninguno de nosotros hemos recibido la promesa de mañana. Pasa lo que pasa entre la providencia de Dios, nuestra esperanza y confianza debe estar puesta en Jesús. Tenemos un Dios soberano y todopoderoso, quien nos ama y quien nos cuida sabiamente por su gracia y su misericordia.
Como creyentes en Cristo, nos hemos sido bendecidos por nuestro Padre con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Escogidos, predestinados, adoptados, redimidos, dados una herencia, sellados por el Espíritu y todo para la alabanza de su gloria. Y son solamente algunas de las bendiciones mencionadas en Efesios capítulo 1. Y allí Pablo ora para la iluminación de los ojos espirituales de la iglesia, para que sepan, como dice Efesios 1, 18 al 20, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. No se importa cuál sea la prueba que tú estás enfrentando ahora o qué vas a enfrentar en la vida, aun si sea la muerte misma. Por la gracia de Dios, tú tienes la esperanza en Cristo resucitado. Y ahora, entre tanto, consideramos la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mientras experimentando las pruebas que nos enfrenten todos, quiero predicar un pasaje de esperanza y ánimo desde un canto hebreo escrito por alguien quien verdaderamente estaba enfrentando la muerte. ¿Cómo podemos, aún cómo debemos confrontar a las pruebas, los que sean, y aún enfrentar a la realidad de la muerte, si sea por una enfermedad, accidente o algo que viene en cualquier otra forma? Pues si podemos enfrentar la muerte con gozo y paz, podemos enfrentar cualquier otra prueba. Para apoyarnos, vamos a ver un canto escrito bajo la inspiración del Espíritu de Dios por alguien quien verdaderamente enfrentó la muerte y aún así confió en Dios. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de los Salmos, y vamos a considerar el canto de Rey David, el Salmo 16. Salmo 16. Tenemos aquí un canto de confianza en el Señor escrito por un hombre quien verdaderamente entendió cómo fue de ser perseguido en su vida por los que querían matarlo. Y aunque no tenemos seguridad sobre las circunstancias específicas o la situación en particular que David estaba enfrentando en tal momento cuando escribió este canto inspirado, tenemos la respuesta de un hombre quien aún mirando la cara de la muerte experimentó el gozo y la esperanza en el Señor. Hermanos, nuestra esperanza en la cara de la muerte es el Cristo que vive. Y por eso podemos gozarnos en tiempos de pruebas, cualquier sea las pruebas. Mis hermanos, todos nosotros necesitamos tener este tipo de confianza en el Señor y la esperanza que viene por entender el poder de la resurrección de Cristo. Si podemos enfrentar la muerte con gozo y con tranquilidad, podemos enfrentar todas las pruebas. Nuestra esperanza en la cara de la muerte es el Cristo quien vive, gozándonos entonces en tiempos de pruebas. Ha sido dicho que nadie está verdaderamente listo a vivir hasta que primeramente ha llegado listo a morir. Podemos estar en la cara de la muerte con una calma y valentía y una valiente fe en sí, si dependemos en nuestro triunfante Señor. Y si podemos enfrentar la muerte así, entonces podemos enfrentar todas las pruebas con la confianza segura en el Cristo resucitado. Entonces, aquí en el Salmo 16, vamos a considerar tres características notadas en las vidas que gozan en los tiempos de prueba. Tres características notadas en las vidas que gozan en los tiempos de las pruebas.
En realidad son más que tres, pero con el fin de presentar la enseñanza con un bosquejo más sencillo, he intentado categorizar las características bajo tres áreas principales hallados aquí en el pasaje. Y mientras pasamos por el Salmo y consideramos las categorías o sea, características, quiero exhortarles a anotarlas para que puedan evaluar sus propias vidas y analizar cómo cada uno de ustedes están enfrentando sus propias pruebas. Salmo 16. Protéjame, oh Dios, pues en ti me refugio. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. No derramaré yo sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. La primera característica o categoría de características notada en las vidas que gozan en los tiempos de pruebas, mis hermanos, son las convicciones expresadas por los compromisos a Dios. Las convicciones expresadas por las convicciones expresadas por los compromisos a Dios. Podemos ver en los versículos 1 al 4. Y podemos ver las convicciones expresadas por los compromisos a Dios, empezando aquí en versículo 1. Primeramente, la dependencia en el Señor. Protéjame, oh Dios, pues en ti me refugio. La dependencia en el Señor. Protéjame, oh Dios, pues en ti me refugio. Aquí notamos la confianza en la súplica por el refugio. Protéjame, guárdame, oh Dios. La petición del salmista David aquí es, preserva mi vida. ¿A dónde corres tú por refugio? En las tormentas de tu vida. Los que gozan en tiempos de pruebas claman a Dios. Hay una dependencia en el Señor, como hemos notado, la confianza en la súplica por el refugio. Enseguida consideraremos la declaración sobre el soberano. La declaración sobre el soberano. Yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. Y en una declaración sobre el soberano, notamos la confesión señoreo con reconocimiento. La confesión del señoreo con el reconocimiento, reconociendo de dónde viene todo bondad. Su declaración es una declaración de confianza. Yo dije al Señor, el Señor Yahweh, el Dios que cumple su pacto. Tú eres mi Señor personal. Adonai, mi soberano, mi jefe, mi maestro. Notamos la sumisión absoluta. Ningún bien tengo fuera de ti, dice. Literalmente, mi bien no está más allá que ti. Afirme lo mismo que dice Santiago 1:17. Todo buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, descendiente del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo bueno viene de Dios y más, no hay nada bueno aparte de Dios. No hay necesidad de haber más allá que Dios. Entonces déjeme preguntarte. Cuando estás enfrentando los desafíos más fuertes en la vida, ¿estás sometiendo completamente al Señor? ¿Buscas su palabra para obedecer su voluntad? ¿Estás manejando a tus finanzas y tus negocios de acuerdo con los mandatos de Dios, aun cuando las cosas son demasiado difíciles? ¿Reconoces a Dios como el
el quien da todo lo bueno? ¿O busques más allá que Dios para tratar con tus situaciones difíciles en tu vida? ¿De dónde corres? Los que encuentran el gozo aún en la cara de la muerte son los que ven al Señor como el soberano y la fuente de todo lo bueno. Así es la declaración sobre el soberano Señor. La confesión de señoreo con el reconocimiento de dónde viene toda bondad. Después notamos su delicia en los santos. Su delicia en los santos. En cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son nobles, en quienes está toda mi delicia. Versículo 3. Los santos, los seres santos, íntegros en la Reina Valera. Algunos han pensado en la posibilidad que los seres santos aquí se refiere a los ángeles. Pero esos santos son los que están en la tierra, son los que han sido santificados, recibiendo la justicia imputada y practicando la justicia en el proceso de la santificación progresiva. Los que gozan en los tiempos de las pruebas tienen su satisfacción, su delicia en Dios y en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es una de las bondades que viene de Él. Para nosotros entendemos que el amor de Cristo contiene el amor por nuestros hermanos en Cristo. Eso es el testimonio de la iglesia. Y por eso Pablo dijo en Colosenses 1, versículo 4, por los santos, dice, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Pero piensa en un momento. Una de las tentaciones más grandes que tienen los creyentes cuando están experimentando las tribulaciones en la vida es la tentación a distanciar de sus hermanos y de la iglesia. De estar tan envuelto en su propia situación o intentando a tratar con sus propios problemas que a veces empiezan a distanciar de los hermanos en Cristo en el momento que más necesiten el compañerismo cristiano y la adoración corporal. No te roba a ti mismo de la bondad de Dios en dándote el cuerpo de Cristo por permitiendo el autoadoración consumirte entre los tiempos difíciles. Versículo 4 del Salmo continúa. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Pues eso es simple lo opuesto, como la misma declaración al revés. Son los inconversos que adoran sus dioses falsos. Los que rechazan a Yahweh, el Dios verdadero, y confían en los dioses falsos, no hallarán refugio ni gozo. Sus dolores se multiplicarán. Escuchen mis amigos, no todos los caminos llegan a Dios como dicen la gente en nuestra cultura de pluralismo. Como la señora que estaba manejando el Uber el día de hoy, cuando platicamos con ella sobre el Evangelio. Pues toda la religión tiene algo bueno. Es una mentira. Solamente en Dios vamos a hallar lo que necesitamos. Sus dolores se multiplicarán. Aunque la gente dice que toda religión tiene algo bueno, que todas las creencias tienen valor, es una mentira. Hechos capítulo 4, versículo 12, claramente declara, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en Cristo puedes recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Todo lo demás por fin llega a la destrucción. A lo mejor hay alguien pensando, pastor, pues yo no necesito el perdón.
Ahorita estoy disfrutando mi vida tanto y que no puedo preocuparme sobre gozando en tiempos difíciles. Escúcheme un momento, por favor. Dios puede llevarte al final de ti mismo y así vas a encontrar que el Dios que tú estabas adorando en tu selfie va a necesitar tratar con el sentir de la culpa. Se multiplicarán las aflicciones de aquellos que han corrido tras otro Dios. Puedes intentar abajarlo con alcohol o ignorarlo bajo la influencia de otros intoxicantes. Puedes intentar a minimizar el dolor con medicinas o hablando por fuera de con excusas dados por alguien nombrado como un experto, pero experto en la sabiduría terrenal y diabólica, en las palabras de Santiago capítulo 3. Aún puede pretender que no existe, persiguiendo placeres privados y personales, pero por fin no escapará el sentir de la culpa que atacará tu conciencia. El Proverbios 13, versículo 15 declara, el buen entendimiento produce favor, pero el camino de los malvados es difícil. Isaías 57, 20 y 21, pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Pero mi amigo, tú puedes experimentar la paz si estás dispuesto a volver de tu pecado y confiar en Cristo solo como tu Salvador. Entonces hemos visto aquí la delicia en los santos, que existe en el corazón de los que gozan en los tiempos de pruebas. La complacencia en los santos con el rechazo de los rebeldes. En el versículo 4 podemos ver su dedicación a la santidad. Su dedicación a la santidad. No demaré Dios sus libaciones de sangre, ni sus nombres pronunciarán mis labios. Eso es donde viene la palabra compromiso en mi descripción de la primera categoría de características de los que gozan en los tiempos de prueba. Las convicciones expresadas por los compromisos en Dios. Hay una dedicación a la santidad, el compromiso a la separación con la reafirmación de su lealtad, separado de los que practiquen la adoración a otros dioses y reafirmando su lealtad a Yahweh el Señor. Se encuentra la bondad solamente en el Dios verdadero. Él encontrará su gozo en sometiendo a Dios en lugar de sacrificando al Dios falso. Y no todos los dioses falsos son como los adorados en nuestro texto. Cualquier cosa, cualquier persona que toma más prioridad en tu vida que Cristo ha sido levantado como un ídolo en tu corazón. Y algunos ídolos solamente pueden ver en el espejo. Tengan cuidado. Recuerden, el canto fue escrito por alguien enfrentando la muerte, pero aún así viviendo con un gozo inexplicable. Nuestra esperanza en la cara de la muerte es el Cristo que vive. Por eso podemos gozarnos en los tiempos de prueba. La segunda categoría de las características notadas en las vidas de las personas que gozan en los tiempos de pruebas está hallado aquí en los versículos 5 al 7. Es certidumbre experimentado por los cuidados de Dios. Es certidumbre experimentado por los cuidados de Dios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentes mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me
tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. El certidumbre experimentado por los cuidados de Dios. Estoy usando la palabra certidumbre en el sentido de la confianza y la seguridad, basado en la certeza de los cuidados de Dios. Y como el salmista, perdón, expresa su contentamiento hablando directamente a Dios en la manera personal con la frase, como versículo 5, tú sostentes mi suerte. Tengo las descripciones de los cuidados de Dios, notadas en manera personal como declaraciones a Dios, aún para apoyarnos a nosotros, declarar lo mismo a Dios. En el versículo 5 notamos el certidumbre experimentado por los cuidados de Dios, expresado a Dios como tu provisión otorga para mis cuidados. Tu provisión otorga para mis cuidados, versículo 5. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Fluye, sobrefluye su contentamiento con Dios y sus cuidados. Dios satisface sus anhelos y sus necesidades. El Señor es la porción de mi herencia, aún más que cualquier herencia física o material. Notamos cómo los hijos del Señor tenemos una herencia espiritual. Y expresa su porción, expresa que su porción es Yahweh mismo. Aun cuando pensamos en la herencia como la tierra que fue repartida a Israel, nos lleva a la mente como en la división de la tierra prometida entre los tribus de Israel, los hijos de Leví, aunque recibieron ciudades, no recibieron un territorio de tierra como heredad como los demás. Y nota que dice Josué en versículo 33 de Josué 13. Josué 13 y 33. Pero a la tribu de Leví, Moisés no le dio heredad. El Señor Dios de Israel es su heredad, como Él les había prometido. Él mismo es mi satisfacción, dice, y de mi copa. La copa puede ser referencia a el destino bendecido o combinado con el término porción, referirse a la provisión para dar las fuerzas. Él mismo es mi sostén. Tú sostentes mi suerte, dice. Mi suerte más definitivamente nos indica que es el Señor que nos prospera para hacer nuestro futuro seguro. Él es mi seguridad, mi satisfacción, mi sostén y mi seguridad. Tu provisión otorga para mis cuidados, versículo 5. Tu providencia ordena mis circunstancias, versículo 6. Tu providencia ordena mis circunstancias. Las cuerdas me cayeron en lugares agradables. En verdad es hermosa la herencia que me ha tocado. Mi suerte, las cuerdas, como los límites de las fronteras y las posesiones de heredad, son palabras muy conocidos por los hijos de Israel desde los tiempos de Josué. La idea aquí es que el Dios soberano es quien ordena todas las circunstancias en nuestras vidas y lo hace para nuestro bien y su gloria. Tu providencia ordena mis circunstancias. Y versículo 7, tu palabra orienta mis caminos. Tu palabra orienta mis caminos. Bendiciré al Señor que me aconseja. En verdad, en las noches mi corazón me instruye. Dios provee la instrucción que necesitamos para dirigirnos. La dirección viene por sus consejos y los consejos son dados por su palabra. El Salmo 19, versículo 24. También tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. Salmo 19, versículo 5,
105, muchos a lo mejor aquí tienen por memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Cuando dice que su corazón instruye, es como la instrucción que recibimos cuando meditamos en la palabra. Su corazón, su mente está meditando en la palabra y entonces Dios está instruyendo. El Salmo 63, versículos 6 y 7 dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi ayuda y la sombra de tus alas canto gozoso. Los que gocen en los tiempos de prueba, mis hermanos, tienen convicciones expresadas por los compromisos a Dios. Versículos 1 al 4. Tienen el certidumbre experimentado por los cuidados de Dios. Versículos 5 al 7. Y en los versículos 8 al 11, la confianza evidenciada por contentamiento en Dios. En las vidas de las personas que gozan en sus pruebas, podemos ver la confianza evidenciada por el contentamiento en Dios. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morirá segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay deleites para siempre. Noten las expresiones de gozo. Versículo 9, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. Versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites, placeres para siempre. ¿Cómo puede ser que un hombre siendo perseguido por los que quieren tomar su vida puede ser tan gozoso? ¿Y cómo podemos nosotros, hermanos, gozarnos en nuestros tiempos de prueba? Nuestro gozo depende en nuestra confianza y contentamiento en Dios. ¿Estás gozando aún entre las pruebas? Si no, déjame preguntarte, ¿conoces los cuidados de Dios? ¿Estás meditando en las promesas del Señor? La confianza verdadera va a ser evidenciada por el contentamiento en Dios. Aquí en los versículos 8 al 11 del Salmo 16 notamos la confianza evidenciada por los que están experimentando las pruebas, pero con gozo, la confianza evidenciada por el contentamiento en Dios. O podemos decir de otra manera, el gozo experimentado en los tiempos de la prueba muestra nuestra fe. Muestra nuestra fe. La confianza puesta en las promesas de Dios resulta en el regocijo, en la presencia del Señor. Tenemos solamente dos cosas que vamos a notar aquí. Primeramente, vamos a dar nuestra atención a la confianza regocijada. La confianza regocijada, el reposo en las promesas, es la confianza y el gozo por las promesas, el resultado de la confianza. La confianza regocijada. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Es como en Colosenses 2, versículo 2 de capítulo 3, Colosenses 3, 2. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Mateo 6, 33. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Salmo 16, 8. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra,
permaneceré firme, o sea, no seré conmovido. ¿Tienes estabilidad entre los tiempos de prueba en tu vida? ¿O estás conmovido de aquí para allá bajo la presión de tu experiencia? Al Señor he puesto continuamente delante de mí porque está a mi diestra. Permaneceré firme. Aquí en el versículo 8 tenemos la declaración y entonces en los versículos 9 al 11 nos explica cómo podemos permanecer firmes. ¿Cómo podemos ser tan estables resultando en el gozo aún entre los tiempos de prueba? ¿Está tu confianza evidenciada por tu contentamiento en Dios? Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura. Eso es el regocijo de todo su ser, corazón, alma, aún su cuerpo físico. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, o sea, el lugar de los muertos. Aún con un pie sobre la fosa de la tumba podemos gozarnos, hermanos. Si el Señor nos salva de la muerte o si el Señor nos salva por medio de la muerte, nosotros sabemos que como creyentes de estar ausente del cuerpo es de estar presente con el Señor. No permitirás que tu santo sufra corrupción, dice. En relación a David, puede ser una expresión de confianza que él va a escapar la muerte, por lo menos en la situación presente. Pero su esperanza última estaba puesta en la seguridad de la resurrección. Regresaremos al versículo 10 en un momento para excavarlo más profundo, pero primeramente quiero leer versículo 11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. La confianza evidenciada por el contentamiento en Dios. Tenemos reposo en las promesas. Tenemos una confianza segura. En Él hay estabilidad inconmovible. En Él aún nuestra carne morará segura. Él no nos abandonará en el lugar de los muertos. Él nos muestra la senda de la vida. Y tenemos gozo en las promesas. Eso es el resultado de tal confianza. Nuestros corazones se alegran y nuestras almas se regocijan. En su presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay placeres eternas. Eso es la confianza regocijada. Pero antes que terminamos, necesitamos ver el Cristo resucitado. El Cristo resucitado aquí también en nuestro texto. Gozándonos en los tiempos de prueba requiere que entendemos que nuestra esperanza aún en la cara de la muerte es el Cristo que vive. Y porque Él vive, estamos reuniendo día de hoy, el primer día de la semana. Pero ¿dónde nos encuentra eso ahí en el texto de Salmo 16? Al Señor he puesto continuamente delante de mí porque está a mi diestra. Permaneceré firme. Por tanto, mi corazón se alegra y mi alma se regocija. También mi carne morará segura, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Precisamente en el versículo 10 nos lleva al enfoque de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El versículo está citado entre los resúmenes de las predicaciones de ambos, Pedro y Pablo, en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Entonces, quiero llevarnos a los dos pasajes para ver cómo la enseñanza aquí está usado allá por los apóstoles entre dos sermones. Y después quiero regresar aquí para mostrar la manera en que podemos ver lo mismo aquí en el Salmo sin destruir nuestra confianza en la perspicuidad de las Escrituras, o sea, la claridad de la Biblia.
Y por último, veremos un pasaje más para exhortarnos y animarnos con la verdad bíblica sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos listos? Vamos primeramente al libro de los Hechos, capítulo 2. Aquí tenemos un resumen del sermón de Pedro en el día de Pentecostés ahí en Jerusalén. Entraremos al sermón en el versículo 22 de Hechos 2. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios de entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado en el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, de Jesús. Pausamos aquí un momento. Escuchen mis hermanos, a las palabras que siguen. Pedro está citando Salmo 16, 8 al 11, otra vez, empezando versículo 25, dice, porque David dice de él, veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra, para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegro y mi lengua se regocijo, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, o sea, la región de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora mira cómo Pedro sigue en su argumento. Hermanos del patriarca David, les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, con su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Es decir, David ya murió, su cuerpo vio la corrupción, su cuerpo decayó ahí en la tumba, poca distancia de donde estamos el día de hoy, dice Pedro. Ustedes ya conocen el lugar, la tumba del cuerpo, ahí está todavía. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, el Mesías como fue conocido en el Antiguo Testamento, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El cuerpo de rey David ya sufrió corrupción ahí en la tumba, pero cuando él escribió el canto, el Salmo 16 y versículo 10, él fue profetizando sobre otro rey, el rey Jesús, el segundo David, quien fue prometido a venir en la línea de David como su descendiente real, quien va a tomar su trono. Vamos al libro de Hechos capítulo 13, entrar el resumen del sermón de Pablo. Después quedaron un poco de historia de Israel hasta que Saúl fue quitado como rey. Entramos aquí en versículo 22 de Hechos 13. Cuando lo quitó, se levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará todo mi voluntad. De la misma descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Pablo sigue hablando de la manera en que Jesucristo fue profetizado, anunciado, crucificado y resucitado. Entramos otra vez, versículo 34. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para nunca más volver a la corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Les daré las misericordias santas, fieles, prometidas a David, citando Isaías 55, versículo 3. Y de allí llegamos a la cita del Salmo 16, 10 otra vez. Por tanto, dice también otro salmo,
no permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está. Y sigue con la explicación. Porque David, después de haber servido al propósito de Dios, en su propia generación durmió, o sea, murió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados. Es precisamente por eso que notamos en la enseñanza en versículos 8 al 11 del Salmo 16, bajo la descripción así, la confianza evidenciada por contentamiento en Dios, la confianza regocijada y el Cristo resucitado. Como dice Hechos 2, 30 y 31, David, siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo. Gozándonos en los tiempos de prueba, mis hermanos, requiere que entendamos que nuestra esperanza aún en la cara de la muerte es el Cristo que vive. Jesucristo resucitado. Nuestra esperanza este domingo, primer día de la semana, por causa de la resurrección y para siempre. Entonces ahora, si estamos pensando bien, y ojalá todos están pensando bien, ¿no? Solamente el pastor tiene que trabajar los domingos. Tenemos todos pensar bien cuando estamos escuchando. A lo mejor algunos tienen una pregunta que ha entrado a sus mentes. ¿Cómo vieron los apóstoles tal pasaje en referencia a Jesús? Pues obviamente como judíos que conocieron mejor el Antiguo Testamento que muchos de nosotros, vieron cosas a lo mejor más rápidos que algunos de nosotros. Pero debemos tener cuidado que no inventamos una nueva forma de interpretación bíblica donde podemos sacar pasajes del Antiguo Testamento afuera de su contexto para decir otra cosa. Que no inventamos una interpretación bíblica que invente nuevos significados en una manera como en las palabras de un pastor permite a las personas practicar la mágica de sacar conejos mesiánicos desde textos no mesiánicos. Porque el día de hoy hay muchos que están diciendo que hay una hermenéutica apostólica donde los autores del Nuevo Testamento tenían el derecho de sacar versículos del Antiguo Testamento y usarlos de maneras que no fue la intención del autor. Y no es verdad y nunca debemos hacerlo. Creamos en la perspicuidad de las Escrituras, o sea, la claridad de la Biblia. Y aunque no estamos diciendo con eso que no es necesario estudiar profundamente a veces para entender algunas porciones de la Biblia, indique que con confianza podemos acercar la Biblia para entender su mensaje. Que su mensaje no está escondido, sino revelado para ser comprendido y aplicado. Entonces regresaremos ahora para ver otra vez el Salmo 16. El problema con el Salmo 16:10 y su uso por los apóstoles, para algunos, es que piensan que el paralelismo en la poesía, como en algunos salmos, es una simple declaración de nuevo en forma sinónima. Podemos ver algo así, por ejemplo, en el Salmo 6, versículo 1. Salmo 6:1 dice, Señor, no me reprendes en tu ira, ni me castigues en tu furor. Aquí, ni me castigues en tu furor, simple repita casi lo mismo en forma sinónima, no me reprendes en tu ira. Y es una forma común de paralelismo poético que podemos ver en muchos salmos. Entonces, si en el Salmo 16:10 fue usando la misma forma de paralelismo sinónimo, no permitirás que tu santo sufra corrupción, va a estar repitiendo en forma sinónima casi lo mismo que sobre David
cuando declaró, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. Si fuera así, es difícil ver cómo la segunda línea puede referirse a Jesús y no a David mismo. Pero aquí en el Salmo 16 estamos viendo otro tipo de paralelismo, más suplemental que sinónimo. Es decir, que la segunda línea, las segundas declaraciones, no solamente repite la primera, sino añaden algo más. Eso, como decir, si eso es verdad, entonces otra cosa también es verdad. La segunda parte o la segunda línea dice más que la primera. Rápidamente pasaremos por algunos versículos para mostrar unos ejemplos. Versículo 2, no, versículo 4. No derramaré yo sus libaciones de sangre, mas ni sus nombres pronunciarán mis labios. Versículo 5. Mi copa, más mi suerte. Versículo 6. Mis cuerdas, más la herencia que me ha tocado. Versículo 7. Me aconseja y aún más en las noches me instruye. Al Señor he puesto, más está a mi diestra, mi corazón, mi alma y aún más mi carne. Versículo 9. Y ahora llegamos a versículo 10. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. No dice que no va a permitirme morir, sino simplemente no va a dejar mi alma en el lugar de los muertos. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni más permitirás que tu santo sufra corrupción. Nunca va a permitir el cuerpo físico de tu santo decaer. Es mucho más. Y noten también que en todo el Salmo, como él habla en la primera persona singular, me refugio, mi Señor, mi delicia, mis labios, mi herencia, mi copa, mi suerte, mi corazón, mi alma, mi carne, tu santo. Hay un cambio. Hay otros salmos para aumentar el argumento y otros pasajes donde podemos ir para ver otras ocasiones del uso de tu santo en referencia a Mesías. Pero es suficiente para ahora esa pequeña desviación para hacer el punto y responde a la pregunta de algunos hermanos que van a tener en sus mentes. ¿Usaron Pablo y Pedro el texto del Salmo 16 en una manera no textual? ¿O se sacaron un versículo fuera de su contexto para hacer su punto? Y la respuesta es en ninguna manera. La evidencia es contraria. David sabía y habló de su descendiente, el segundo David, Jesucristo mismo, como dice Romanos 4:25, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En la resurrección de Cristo tenemos esperanza en nuestra resurrección también. 1 Tesalonicenses 4:14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron, o sea, murieron en Jesús. Gozándonos en los tiempos de prueba, mis hermanos, requiere que entendamos que nuestra esperanza aún en la cara de la muerte es el Cristo que vive. Jesucristo resucitado. Vamos a un pasaje más en el Nuevo Testamento que se refiere al Antiguo Testamento como la base de su instrucción sobre la crucifixión y resurrección de Jesús. 1 Corintios 15, 1 al 4. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, y en el cual también están firmes, por el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué el primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. Eso es donde encontramos la esperanza en Cristo. Jesucristo, Dios mismo, el Mesías profetizado, tomó la carne humana y vivió entre su creación para cumplir toda justicia y para dar su vida en rescate por muchos.
Fue crucificado para pagar la pena del pecado por los suyos, los que han de arrepentir de sus pecados y confiar en Él, en su obra en la cruz y su resurrección. Cristo murió y venció el pecado y la pena del pecado, la muerte. Para los que no han confiado en Jesucristo, estoy orando que sus ojos sean que son espiritualmente ciegos, pueden ser iluminados por Jesús, como Él está revelado por su palabra. Para que en ese momento ustedes puedan confiar en Él y recibir la salvación. No esperes un día más. Confía en Él con todo el corazón. Y por mis hermanos en Cristo es mi deseo que ustedes todos pueden gozar entre las pruebas sin importar lo que sean, sabiendo que aún enfrentando la prueba más grande, la muerte misma, tenemos esperanza en Cristo. Nuestra esperanza aún en la cara de la muerte es el Cristo que vive, hermanos. Jesucristo resucitado. Señor, damos gracias por la bendición de considerar tu vida. Padre, gracias por darnos tu Hijo. Gracias que podemos considerar tu palabra y aprender de ella de la misma manera que otros han estudiado entre los siglos. Pedimos, Señor, que tu palabra sea la fuente de nuestro gozo, porque podemos ahí ver Cristo revelado, para que podamos confiar en Cristo aún entre las cosas más difíciles que podemos experimentar. Por los hermanos que están experimentando problemas en sus vidas, con la salud, a la salud de sus amados, con sus finanzas, pérdidas de trabajo, situaciones relacionales entre las relaciones de la familia o lo que sea. Señor, pide que mis hermanos en Cristo puedan confiar en ti, porque pasen tiempo contigo, escuchando de ti por medio de tu palabra, conociéndote como el Cristo resucitado. Pedimos para que tú seas glorificado. Y quiero orar una vez más por la iglesia aquí, que sigue bendiciendo la obra aquí del púlpito, obra de la palabra persona a persona, para que la iglesia siga creciendo y madurando en Cristo, para que sea una luz fuerte, brillante, reflejando la gloria de Cristo aquí en San José y alrededor. Para la gloria de Cristo pedimos en su nombre. Amén. Pues gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocer